clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-015 es imposible de mover, ya que está en un sitio establecido. Es necesario que un espacio de al menos 2 metros rodee en su totalidad la estructura que contiene a SCP-015, y ninguna estructura, de ningún tipo, debe tener contacto con el sitio de contención de SCP-015. Se permite la exploración, pero solo grupos de 3 personas con líneas de seguridad y rastreador GPS. Toda protuberancia de SCP-015 debe ser tapada y sellada de inmediato, y la nueva localización registrada y archivada. No se debe realizar ninguna acción agresiva contra SCP-015. Ninguna herramienta manual o eléctrica está permitida dentro de SCP-015. No se debe realizar ninguna reparación o mantenimiento en SCP-015. Descripción. SCP-015 es un cuerpo de tuberías, respiradores, calderas y otros elementos de fontanería que llenan por completo un almacén en... Aparentemente, los tubos crecen cuando no se les está observando, además intentan conectarse a estructuras cercanas de alcantarillado y tuberías subterráneas. SCP-015 contiene más de 190 kilómetros de tuberías, variando entre 2,5 centímetros hasta 1 metro de diámetro. Algunas tuberías muestran un aspecto nuevo, mientras que otras están oxidadas y presentan fugas. Se ha reportado que las tuberías están hechas de hueso, madera, acero, ceniza presionada, piel humana, vidrio y granito. No se han encontrado tuberías compuestas de plomo, plástico de PVC, cobre, o de cualquier otro material tradicional para la elaboración de tuberías. SCP-015 reacciona a las herramientas y a la agresión. Cualquier persona que actúe agresivamente, lleve herramientas, o intente dañar o arreglar a SCP-015 de alguna forma provocará una reacción. Cualquier tubería cercana al sujeto explotará, rociando al sujeto durante varios segundos hasta detenerse. Se ha reportado que las tuberías contienen aceite, mercurio, ratas, especies de insectos aún sin identificar, vidrio molido, agua de mar, vísceras, y hierro fundido. Las tuberías seguirán explotando alrededor del sujeto hasta que fallezca o se rehidre. SCP-015 fue reducido hasta su estructura actual después de haberse unido a otras 11 estructuras en el área cercana. Actualmente, 11 miembros del personal han muerto, y otras 20 siguen desaparecidas. Se ha informado de golpes y gritos provenientes de SCP-015.